Análisis. Estoy saludando al economista Emanuel Álvarez Agis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson Castro? Muy buen día. ¿Qué tal, Nelson? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Nos interesa mucho porque Álvarez Agis fue viceministro de Kicillof y es un hombre que ha tenido una actitud autocrítica, y lo quiero destacar esto para ponerlo en contexto, ¿no? Y está con una visión muy interesante de esta realidad, porque Álvarez Agis, el kirchnerismo fracasó en el combate contra la inflación, este gobierno también. ¿Cómo se enfrenta a esto? Bueno, creo que salvo Menem, me parece que en los últimos 80 años Argentina fracasó en el combate contra la inflación. Uno en los 80 o incluso en los 90 lo podía entender porque el mundo todavía no le había encontrado la vuelta. Me parece que ya en 2019, cuando uno mira, por ejemplo, la situación internacional, hay nada más que 4 países en el mundo que tienen inflaciones superiores al 40% anual. Entonces, claramente, me parece que ahí nos está faltando darnos un programa serio de combate contra la inflación, y yo creo que un programa serio tiene primeramente una condición, que es que seguramente va a trascender a un mandato presidencial. Entonces, necesariamente, si queremos desinflar la economía de una manera gradual, programada y yendo de a poco, como deberíamos ir, qué sé yo, de a 4 o 5 puntos por año, me parece que eso requiere un acuerdo no solo, digamos, político y económico, sino incluso partidario. O sea, me parece que tiene que ser la mayor parte de los partidos que compiten en elecciones que acuerden un programa donde uno piense en una Argentina que llegue con una tasa de inflación de 10, 12% anual dentro de 6 años. Si seguimos probando con fórmulas mágicas, me parece que nos vamos a seguir chocando contra la misma pared. Álvarez Agis, es muy interesante escuchar esto, y usted además vivió los avatares del poder con todo esto lo que significa. ¿Por qué esto, que visto desde afuera es muy algo reclamado por todos, digamos, las estructuras del poder, lo que llegan A, B, C, D, no terminan de darse cuenta? Creo que porque en realidad tiene que ver con el poder, tiene que ver con, yo creo que la inflación es una expresión de que los argentinos no nos terminamos de poner de acuerdo en qué parte de la torta se lleva cada sector. Digamos, si los trabajadores a veces pueden pensar que están negociando salarios al alza y pedir paritarias, qué sé yo, este año de 30%, pero al final del día los empresarios después suben los precios y se dan cuenta que esta parte de la torta no se la llevaron. Cuando uno piensa en desinflar una economía como la Argentina, con un acuerdo al estilo de tentar a los sindicatos, tentar a las empresas, que el propio gobierno se comprometa a una política de desinflación, lo que ocurre es que hay que pasar de esa frase que suena muy linda, que es sentarnos en una mesa y ponernos todos de acuerdo, a la frase un poco más real, que es sentarnos en una mesa y decir cada parte qué está dispuesta a perder. Digamos, porque la economía argentina hace más o menos 8 años que no le sobra nada. Entonces, si uno va a una mesa, no puede decir, bueno, yo quiero ganar esto, los empresarios dicen, yo quiero ganar esto otro, el gobierno dice, yo quiero ganar las elecciones, y la verdad que esto no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es unos sindicatos que digan, bueno, nosotros nos comprometemos a negociar paritarias a la baja, unos empresarios que digan, nosotros nos comprometemos a cumplir con esta pauta de precios, y un gobierno que diga, bueno, entonces yo el gasto público y la tasa de interés la voy a poner en orden con esta economía que se va desinflando de a poquito. Cualquiera de esas patas que no se sienta a la mesa hace que ese acuerdo y que ese programa quede trunco. Álvarez Agis, ¿cuán difícil es combatir una de las patas? Usted lo marca muy bien, sobre la cual este gobierno ha hecho un excesivo hincapié, y ya viene fracasando, ¿no? ¿Cuánto pesa el déficit fiscal, la estructura que mantiene ese déficit fiscal, y cuánto políticamente se puede avanzar en esto? Es que yo creo que el déficit es un problema, pero es como la fiebre, digamos, no es la causa de la enfermedad, sino es la expresión de la enfermedad. ¿Por qué?
Bueno, porque obviamente cuando uno tiene, por ejemplo, 47% de inflación como tuvo Argentina el año pasado, ¿qué le termina pasando en materia fiscal? Tiene que terminar subiendo 47% las jubilaciones, probablemente el gobierno tenga que terminar subiendo entre 35 y 40% los programas sociales, y entonces de esa manera el gobierno le empieza a pedir a los sindicatos, a los empresarios, que desinflen, o sea, que tengan los precios este año más parecidos a una pauta del 30%, mientras el gobierno con el gasto público infla la economía más parecido al 47%. Este es un claro ejemplo de cómo una de las patas de esa mesa se desvincula de un programa desinflacionario. Ahora, para uno decirle a los jubilados, bueno, ya no vamos a actualizar con la inflación pasada, sino con la inflación futura, tiene que estar seguro que acuerda con los empresarios y con los trabajadores cuál va a ser esa inflación futura. Porque si no, primero se desbanda el déficit fiscal, después se desbandan los precios con los empresarios, después se desbandan los salarios, y la verdad que la inflación, cuando uno está en una pelota de estos niveles, ¿no? 30, 40% anual, en cualquier momento en que uno interrumpa el proceso, puede encontrar un culpable. Bueno, hoy fueron los empresarios de la carne que subieron los precios. Mañana son los trabajadores aceiteros que piden una paritaria excesiva. Pasado mañana es el gobierno que subió el gasto público 40%. Pero al final del día esto es una bola de nieve en donde todos estamos subiendo y esperando al otro día que suba otra cosa y el otro día subiendo de vuelta. Entonces, si no le damos un corte político y económico y nos ponemos en una mesa realmente a decir, bueno, ¿cuánto vamos a perder este año? ¿Cómo vamos a hacer para que dentro de 6 años estemos en otros niveles inflacionarios? Yo creo que vamos a seguir fracasando como fracasamos los últimos 80 años. Perfecto, ¿lo tengo ahí a Carlos Burgueño? Sí, Nelson. Manuel, ¿qué tal? Dale, Carlos. Buen día, Carlos. Lo notable, no sé si decir novedoso, pero sí notable de esto que estás diciendo, es que es una explicación muy similar a la que se le escuchó en los últimos días a Roberto Labaña y a Juan Manuel Urtubey. Es como que se está dando cuenta la clase política, en la cual te incluyo, de, bueno, si acá no hay un acuerdo político con todos los actores involucrados, la Argentina no soluciona el problema de la inflación, ¿no? Más o menos esa sería la actitud. Sí, porque yo creo que la inflación es un poco el reflejo económico de la grieta política. Digamos, simplemente que cuando nos peleamos en términos económicos no nos ponemos de acuerdo, el reflejo es la inflación. Y me alegro, digamos, que otros colegas y que la clase dirigencial en general se esté empezando a dar cuenta, porque mira, yo la otra vez discutí esto con un colega y me decía, bueno, pero eso es una solución vieja, esos programas ya se probaron en el pasado, y es cierto que es una solución vieja. El problema es que Argentina tiene un fenómeno que también es viejo, porque tener 47% de inflación por año son datos, digamos, de hace 20 años, que a los países les pasaba esto hace 2 décadas. A ningún país contemporáneo le pasa esto. Entonces, perdón, que sea vieja, para problema viejo necesitamos soluciones viejas. Para que sea viejo no quiere decir que sea malo. No, bueno, está bien, viejo es el viento y sigue soplando, decía mi abuelo. En todo caso habrá que ayornarlo, los actores eran otros, habrá que incluir algunos actores que otros ya no tendrían tanta relación con la economía, pero ahora la pregunta es esto, eventualmente, supongamos que al kirchnerismo o al justicialismo, al peronismo le toca gobernar después de las elecciones de octubre. Este llamado que estás recomendando vos, ¿debería incluir también al macrismo? Por supuesto, yo creo que debería incluir a las 3 principales fuerzas políticas. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque sobre todo el problema de estos acuerdos no es el puntapié inicial. Ponele que nosotros logramos eso, porque la verdad que uno cuando mira las encuestas, cualquiera que gane parece que va a ganar muy finito, ¿no?, las elecciones, con lo cual va a requerir de un acuerdo partidario. Ahora, imagínate que arrancamos este acuerdo con, no sé, el petróleo a $60, y en cuestión de 10 meses el petróleo se nos pone en $110. Bueno, lo importante del acuerdo son los mecanismos de ajuste, o sea, lo importante del acuerdo es esa mesa
que te permita que cuando las condiciones cambien, vos te puedas sentar con los actores y no pasa lo que pasa ahora, por ejemplo, cuando sube el dólar, que salen todos corriendo anárquicamente a subir los precios. Entonces, de vuelta, uno tampoco se puede comprometer a, por ejemplo, desinflar de a 5 puntos por año si un año tiene una mala cosecha o una mega devaluación como pasó el año pasado. Pero lo más importante es que esos desvíos estén acordados y que sobre todo los mecanismos de corrección de estos desvíos sean acordados, porque de vuelta, el libre mercado es muy bueno, digamos, nos permite tener el mundo que tenemos. Ahora, en estos problemas de coordinación, o sea, para salir de inflaciones del 47%, el libre mercado te hace salir anárquicamente. ¿Qué quiero decir? Te hace salir o con una hiper, de lo cual Argentina está lejísimos, o te hace salir con una mega recesión, de lo cual la Argentina está bastante cerca. Entonces, en vez de apostar a la solución de mercado, me parece que acá necesitamos un actor, que en general es el gobierno, o una coalición de partidos, que coordine esta salida de una tasa de inflación muy alta. Qué interesante que esto pudiera estar en el debate político de este año, ¿no? Porque le quitaría tanta incertidumbre a la Argentina como tal. Y lo ayudaría tanto al que gobernare después, si en el discurso está de, mire, puedo ganar yo, pero voy a necesitar del otro. Sería un aporte tan interesante y una muestra de inteligencia de la clase política que sorprendería. Sobre todo porque le diría a la sociedad, mira, ¿sabes qué? No sé si en la que viene gana Massa, Urtubey, Cristina, Macri, Rossi, pero lo que sí sé es que esta parte de la política económica no se toca. Digamos, entonces eso además nos sacaría a todos de la especulación que genuinamente por ahí pueden estar haciendo, no sé, los sindicatos, ciertas empresas, que digan, bueno, si gana Macri, no importa, aguanto un ratito con las tarifas y después las vuelvo a subir. Si gana Cristina, claro, no importa, pierdo con la paritaria este año, pero el año que viene pido 55. Me parece que esa cuestión de que depende quién gana, depende qué precios suben, lo que hace es que no podamos salir de estas tasas de inflación. Digo, como es la inflación, debería ser vaca muerta. Digamos, vaca muerta tendría que tener también un acuerdo extrapartidario donde uno diga, bueno, muchachos, gane Massa, gane Cristina, gana Macri, la verdad que es por acá. Digamos, esto tratemos de mantenerlo porque son políticas de mediano plazo. Y de vuelta, yo no creo que nos podamos poner de acuerdo en 50 puntos, pero me parece que por lo menos en estos 2-3 puntos sería necesario, porque de vuelta no hay gobierno al que le haya encontró la vuelta, y el único que le encontró la vuelta, que fue Menem, nos dejó con 25% de desempleo. O sea que al final del día no le encontró la vuelta. Manuel Álvarez Agis, le agradezco muchísimo este contacto con Radio Continental, ha sido realmente muy interesante escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo.